Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Bienvenidos, iniciamos con el programa 72, capítulo 9, sección 5, el sanador no sanado. Damos paso al párrafo 1. Sección 5, el sanador no sanado. Párrafo 1. El plan de perdón del ego se utiliza mucho más que el de Dios. Esto se debe a que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado y pertenece, por lo tanto, al ámbito del ego. Consideremos ahora con más detenimiento al sanador no sanado. Por definición, está tratando de dar lo que no ha recibido. Si un sanador no sanado es un teólogo, por ejemplo, puede que parta de la premisa, entre comillas, soy un miserable pecador, y eso es lo que eres tú también. Si es un psicoterapeuta, es más probable que parta de la creencia igualmente absurda de que el ataque es real tanto para él como para su paciente. Aunque eso es algo que a ninguno de los dos debiera importar. Aquí en la oración 1, cuando dice el plan del perdón del ego, es normalmente lo que se utiliza en el mundo, es lo que más abunda y que no es el verdadero perdón ni la sanación del Espíritu Santo. Al revés, es lo contrario. El ego lo que pretende es tener de todo menos sanación. Y pone muchos obstáculos para eso. Ejemplos son las creencias en la culpa, en el ataque. Esto demuestra que el sanador no está sanado, ni quiere. Porque lo que está enseñando, que es a través del ego, es que existe la culpa, el miedo y el ataque. Otros ejemplos de sanador no sanado es un teólogo que cree en la culpa, un psicoterapeuta que cree en el ataque, un psicólogo que cree que para aprender tienes que tocar fondo, con el miedo, un coach o entrenador mental, etc. Pues si no está sanado, se repite la misma película. Otro ejemplo de obstáculo es cuando un amigo, cuando ve al otro mal, en vez de ayudar a sanar, intentan cambiarle de tema. Vamos a ver la margarita o las mariposas. Mirar afuera para no ir de verdad al origen
para no ir a la causa de verdad, porque el que está sanando no ha sanado sus propias ideas erróneas. Por eso se le llama el sanador no sanado. Uno de los ejemplos también es que la mayoría de los sanadores no quieren ser sanados y se ponen a sanar a otros. Por ejemplo, se han sacado un título, se han esforzado mucho, creen que tienen el permiso y la autoridad moral porque tienen un título que le da ese prestigio y creen, aunque no esté preparado, que pueden sanar a otros. Es como el otro día el ejemplo que pusimos de fregar. Si colaboras con el que está dentro de ti, pues todo fluye. Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que nos ayuda a corregir los errores de nuestra mente y poder ayudar a sanar a nuestro hermano que tenemos enfrente. Cuando colaboras, pues no estamos pisando el suelo que hagamos de fregar. Cuando colaboras, ayudamos a sanar esas ideas. Pero normalmente no se colabora porque se quiere conservar esas ideas. Es una cuestión de voluntad. Si el sanador en ese momento no se ve preparado y si el paciente ve ataque y él también y no le puede ayudar, podría quedarse callado y pasarlo a otro compañero que tenga eso sanado en la mente o por una excusa y pasarlo a otro día hasta que él no corrija esa idea. Pero la mayoría sigue adelante y le dice al usuario: te entiendo, que el ataque existe, esto es normal, etc. Entiendo tu sufrimiento. Es porque el sanador también sufre, se ha metido en la misma película. No puedo ayudarle porque está en el mismo pozo. Resumen del párrafo 1. El plan de perdón del ego es el más utilizado. Equivocadamente lo utiliza un ciego. Este es el sanador no sanado. Está tratando de dar lo que no ha recibido. Ejemplo, un teólogo parte de soy un miserable pecador y eso es lo que eres tú también. Te lleva a sentir de Dios temor. El Hijo de Dios es espectador, observador, nunca miserable pecador. Párrafo 2. He dicho repetidamente que las creencias del ego no se pueden compartir, y esa es la razón de que sean irreales. ¿Cómo puede ser entonces que, entre comillas, ponerlas al descubierto las haga cobrar realidad? Todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado, pues no sabe dónde buscarla y, por lo tanto, no dispone de la solución al problema de cómo sanar. Bueno, párrafo 2. Por un lado, las creencias del ego no se pueden compartir. El curso lo ha dicho muchas veces y es que solo los símbolos de amor se pueden compartir. Eso quiere decir que las creencias, los obstáculos que ponemos al Espíritu Santo, no pueden pasar de una persona a otra. No se pueden extender. Y son irreales. Solo la realidad se puede compartir y extender. Entonces, aquí hay un punto muy importante en el 2 que dice: ¿cómo puede entonces ser que ponerlas al descubierto las haga cobrar realidad? Vamos a contarlo como si fueran 3 fases muy generales en las que el ego pierde el control a favor del ser. En la primera fase, cuando el ser no quiere sanar y ha estado perdido mucho tiempo, el ego está totalmente al control y el ser nunca se entera de los errores que tiene que sanar y está tan lejos de ni siquiera saber que lo que tiene que hacer es querer sanar. Está lejísimos de eso, ni siquiera sabe que está enfermo. No sabe nada, simplemente está totalmente metido en el mundo y en el exterior. Y esas creencias no paran de repetirse y de prolongarse. Después de tantísimo tiempo, el ser de repente o de vez en cuando cae en una crisis, porque así es como se cree en el mundo que hay que sanar, en base a crisis. Se podría sanar mucho antes de la crisis, por supuesto que sí, pero es que estamos hablando de los casos donde no hay verdadera sanación. Entonces, el ser, cuando ya lo pasa muy mal, busca ayuda. Y al buscar ayuda, sale el tema que le preocupa. Puede ser que se ponga en manos de un terapeuta. Si sale ese miedo, pues ese miedo siempre había estado oculto, había hecho a la persona sufrir mucho, pero la persona nunca había hecho nada al respecto.
sino que siempre se había distraído para no pensar. Ahora el ser dice, no, a ver, quiero solucionar este problema del miedo. Y el ego empieza a temblar, porque se ha acabado ese periodo de tantísimo tiempo de mantener oculto que se tiene miedo. Ahora el ego es el más interesado, se cambia la chaqueta, el más interesado en que de repente se sane el miedo. Pero utiliza uno de los mejores trucos que tiene el ego, y es hacer creer, no solo al ser, sino es una idea que está en la sociedad, hacer creer que la manera de solucionar, por ejemplo, un miedo, que son imaginaciones y fantasías, la mejor manera de solucionarlo es creer que son realidad y que ha pasado. Entonces el ego lo que hace es ponerle una capa de realidad. Antes estaba oculto, no existía, y ahora el ego dice que existe y es muy real. ¿Por qué hace el ego eso? Primero porque se ha visto forzado, el ego no quería llegar aquí, porque el ego mantiene más control cuando no se sabe que se tiene miedo. Cuando se sabe que se tiene miedo, uno puede ponerle solución. Por eso el ego está perdiendo el control. ¿Y qué hace aquí el ego? Vale, el ego dice, vamos a ponerlo al descubierto, como dice la línea 2. Y entonces el terapeuta que está ayudando dice, venga, cuéntame esa vez que te violaron. Venga, cuéntame aquella vez que te pegaron. O cuéntame eso que tienes miedo con todos los detalles. Y al hacer eso, los dos creen que aquello realmente pasó. Cuando tú haces eso, entonces no le puedes encontrar solución al problema que esos dos han fabricado ahí. ¿Por qué hay un problema? Porque si tú declaras que eso es real, tú declaras que no puedes escapar de eso. Precisamente porque es real. La única manera de escapar de eso es conocer la verdadera sanación, que es la que presenta el curso. Entonces el ego se tira otra fase larga, diciendo, pues es muy real. Y hay que pasar por la experiencia otra vez. Hay que pasar el sufrimiento otra vez de aquella experiencia. Hay que recordarlo todo, hay que revivirlo. Y entonces el paciente podría decir, bueno, ¿esto hasta cuándo? Porque yo es que he venido a sanar esto y no paro de repetir lo mismo. Y no paro de sufrir. Claro, ¿cómo se puede salir de ahí si eso parece real? Y parece que no se puede escapar de ello. Por eso la sanación del sanador no sanado pasa por revivir y para buscar en las fantasías algo de verdad. Y la verdad solo se encuentra en la realidad. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué quiere el ego? El ego no quiere que se encuentre la verdad. Y la verdad es la siguiente. Lo percibimos todo al revés. Lo que llamamos fantasía es la realidad. Y lo que llamamos la realidad es fantasía. Es la única manera de escapar. Porque cuando tú dices, aquello me pasó y eso no hay manera de borrarlo, de lo que estás hablando es de una memoria, porque ahora mismo no te está pasando. Si no te está pasando, no te está pasando. Pero al revivirlo, aquello que pasó, pues uno cree que eso sigue pasando. Pero solo tiene que abrir los ojos y ver que no está pasando. ¿Qué está haciendo esa persona? Vivir en el pasado. No está viviendo ahora, en el presente. En el presente no pasa absolutamente nada. Pero ese es el problema de darle realidad a algo que ya pasó. En lugar de decir, eso pasó y se acabó. Pues no. Uno quiere que eso siga ahí. Y el terapeuta, que parece que sabe lo que tiene que hacer, está colaborando para que esa persona siga pensando que eso está ahí y no puede escapar de ello. A no ser que uno empiece a darse cuenta de que son recuerdos, imágenes de un pasado y no se están viviendo en el presente. Entonces, solo en el presente uno puede liberarse. Por ejemplo, si uno cree en el ataque, como hemos dicho antes, puede ponerse en manos de un teólogo, sacerdote, un religioso o alguien supuestamente espiritual y esa persona le dice, si tu hermano te ha atacado, lo único que te queda hacer es perdonarlo. Y la persona dice, bueno, y si me vuelve a atacar, pues lo vuelves a perdonar. Y si me vuelve a atacar, pues lo vuelves a perdonar. Pero ¿y si me vuelve a atacar? Pues lo vuelves a perdonar. Entonces, nunca uno puede escapar de que siga la rueda, de que le sigan atacando. ¿Por qué? Porque es lo que está esperando. Si cree en el ataque, cree que le va a pasar y está atento a ver cuándo va a pasar. No hace lo contrario, que es,
igual no me vuelve a pasar. Pues no, uno está en el presente anticipando y creyendo como si pudiera adivinar el futuro, anticipando y queriendo que eso le pase. Es como querer que a uno le toque la lotería. Y entonces, si quiere que le toque la lotería, ¿cómo es que no adivina que le va a tocar, no? Pues sin embargo, con su vida no para de intentar adivinar lo que le va a pasar. Claro, es que no quiere liberarse de eso, quiere seguir atado a eso, quiere seguir creyendo que lo que es una fantasía ahora mismo porque no le está pasando, quiere que le pase. Y por lo tanto la fantasía es real para esa persona. Pues lo que tiene que hacer es justo lo contrario, declarar que el ataque no existe, que el ataque es fantasía en lugar de decir que es real, y cuando se libera de la creencia del ataque es cuando puede volver a la paz, porque mientras hay ataque no hay paz. Eso es lo que hace el curso. El curso lo que hace es recordarte que lo único que estás viendo en tu mente son fantasías. Son ideas que no están ahí. O bien está en el pasado, o bien es un miedo, una idea que crees que te va a pasar en el futuro, pero no te está pasando. Entonces, eso es lo que ofrece el curso. Perdonar todas aquellas cosas sin estar en una fase de crisis. Porque si uno está en una fase de crisis, es porque está en el final de una película y ahí aplicar directamente el curso probablemente no le va a servir. A lo mejor en un momento de crisis, esa persona necesita cualquier solución del mundo para encontrar unos días de serenidad, no de paz, pero sí de calma, para ya poder centrarse en lo que el curso le ofrece. Igual que cuando uno tiene un problema físico urgente, pues ahí no tiene que ponerse a sanar desde el punto de vista del curso. Tiene que remediar en el exterior, en el cuerpo, el problema que tiene y no tiene nada que ver con el curso, eso es actuar en el exterior. Pero una vez que uno ya tiene un poquito de calma, puede centrarse en lo que el curso le ofrece y puede ir sanando con la verdadera sanación. Resumen del párrafo 2. Las creencias del ego no se pueden compartir. Nunca cobrarán realidad si en fantasías buscas la verdad. Eso es lo que hace el sanador no sanado. Párrafo 3. La única ventaja de traer las pesadillas a la conciencia es poder mostrar que no son reales y que su contenido no significa nada. El sanador no sanado no puede hacer eso porque no lo cree. Todos los sanadores no sanados siguen de una u otra forma el plan de perdón del ego. Si son teólogos, probablemente se condenan a sí mismos. Enseñan a condenar y propugnan una solución temible. Al proyectar la condenación sobre Dios, hacen que éste parezca vengativo y temen su justo castigo. Lo único que han hecho ha sido identificarse con el ego, y al percibir lo que éste hace, se condenan a sí mismos debido a esta confusión de identidad. Es comprensible que muchos se hayan rebelado contra este concepto, pero rebelarse contra él indica que aún siguen creyendo en él. Aquí en la oración 1, la única ventaja de traer las pesadillas a la conciencia es poder mostrar que no son reales y que sus contenidos no significan nada. Lo importante es la conclusión que se saca, es no darle poder a la pesadilla, porque no son reales. Son pensamientos erróneos. Mientras que miramos los detalles de la pesadilla, no sacamos la conclusión y entonces nos entretenemos. Por ejemplo, cuando viene alguien y te cuenta que se ha peleado con el novio o la novia y te cuenta todos los detalles y se mete tanto que tú misma le das poder y te metes con esa persona y lo vivís igual. El mismo sufrimiento, no. Eso es meterte en una pesadilla que no es real, porque le das poder a ese pensamiento que no significa nada. El meterse a contar tantos detalles, lo que está demostrando es que esa persona no se quiere sanar, porque está metido en cada detalle. El sanador ya sanado tiene que ver correctamente la película
y no entrar en ella. Pues la persona con más detalles dice, más se mete en la película, pero es normal, ha pedido ayuda para sanar y se siente perdido. Pero el sanador tiene que ayudar a cómo salir de allí. ¿Y qué significa ayudar? Estar centrado en la conclusión y no meterse en la película. ¿Qué conclusión? Pues todas esas fantasías, esas imaginaciones, esas historias con tantos detalles, no significa nada. Es una ilusión. Esa es la conclusión a la que uno tiene que llegar si quiere sanar. Y el ego quiere hacer de todo para no llegar a esa conclusión. En esa confusión, el ego del paciente quiere buscar al ego del terapeuta como aliado. Y hay dos clases de terapeutas, el sanado y el no sanado. El sanado no entiende nada y no colabora, y el que no ha sanado colaborará con el ego del paciente, que busca ayuda. Es normal que el ego del paciente quiera confundir al guía que le está ayudando, al terapeuta, pero el guía no debe dejarse confundir y entrar en la película. Por eso el guía tiene que saber que todo eso son fantasías. La única ventaja de traer algo doloroso del pasado del paciente es que quede claro que es solo fantasía. Hay dos clases de pacientes, los que quieren sanar y los que no. El que quiere sanar hace todo lo que le dice el terapeuta y lo demuestra en la práctica y en sus actos. Está atento y lo hace a rajatabla porque se siente feliz de haber encontrado a alguien que le quiere ayudar y que le pueda ayudar. Y confía en que sabe. ¡Wow! ¡Qué bien dicho! Y claro, el paciente que no quiere sanar, pues ¿qué hace? Pues hace de todo menos querer sanar. ¿Qué significa eso? Pues hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, el paciente, antes de salir de casa y antes de decir, pues Dios pondrá a alguien en mi camino, no me importa quién, pero yo lo que quiero es sanar. Yo sé que me va a ir bien, encontraré a alguien que me ayude. No tiene esa humildad. Ya desde el principio está pensando cómo puede dirigir el proceso y empieza a buscar amigos, amigas, gente en la calle. Venga a preguntar por aquí y por allá, oye, ¿conocéis a un buen psicoterapeuta, un buen psicólogo, un buen psiquiatra o alguien que sepa mucho de las cosas de Dios, teólogo, un religioso, alguien espiritual, pero no del montón, alguien especial? A ver, lo mío es muy difícil y es muy gordo y necesitamos a alguien que sea mejor que los demás. Y como está buscando complicar el proceso de sanación, pues al final encuentra a una persona que le dice, sí, conozco, pero claro, es que este se paga, este cobra mucho. Ay, no me importa, cuéntame, ¿quién es? Pues mira, es el doctor Rodríguez. ¿Y quién es? Pues mira, pues es famoso porque es psicólogo de varias estrellas de cine, de cantantes, en fin, es muy bueno, pero claro, no todo el mundo puede permitírselo. Y esta persona dice, este es el mío. ¿Qué está haciendo el ego ahí y que el ser está permitiendo? El ser realmente no quiere sanar y está dejando que el ego tome el control porque el ego está oliendo que no se va a sanar. ¿Cómo el ego huele que no se va a sanar? Porque está tomando la iniciativa y como está buscando complicar el proceso de sanación, no está dejándose. No es como el que quiere colaborar y el que dice muchas gracias, dime qué tengo que hacer y es colaborador. No, está dirigiendo todo el proceso. O sea que el que está confundido de repente sabe cuál va a ser el mejor proceso de sanación para él. Y dice, pues ese, acabamos dirigiendo el proceso. El proceso está basado en creo que soy culpable y creo que me merezco todo este sufrimiento que tengo. Así es que ¿cómo compenso yo y cómo pago un castigo para compensar lo malo que he sido, lo mal que me he portado, lo malo que soy como persona? Es decir, inconscientemente hay un proceso de autocastigo. ¿Y qué hace esa persona? Pues pudiéndole costar 10 euros la hora, pues va a pagar 300 la hora. No importa si vale más o vale menos, eso son cosas del mundo. No es mejor 10 que 300 ni 300 que 10. Pero es que en el mundo buscamos formas de castigo. Y una forma de castigarse es creer que tal persona, con un gran sacrificio que lleva el proceso, compensa y se me castiga lo suficiente para yo decir
venga, vale, con esto ya es suficiente y voy a sanar. Una especie de vago que tengo que hacer por ser culpable. Bueno, pues el curso te dice, para nada. Tú eres inocente y la mejor manera de mostrarlo es ser como un niño que quiere que alguien le ayude y no quiere dirigir. Simplemente se deja llevar por quien sea que le va a ayudar. Y ahí está el Espíritu Santo. Cada vez que queremos sanar, el Espíritu Santo nos elige un camino fácil, cómodo, donde no hay sacrificio, no hay gastos, no hay que hacer nada, todo es sencillo. Pero para eso hay que dejarse llevar. Bueno, eso desde el punto de vista del paciente. Volvemos otra vez al sanador, y en este caso línea 2, sanador no sanado. Si no está sanado, no sabe hacer eso. ¿El qué? No sabe escuchar las fantasías del paciente sin creer que son reales. No. El sanador no sanado, si es un terapeuta, es el primero que inicia el proceso y le dice, cuéntame eso que te pasó con todos los detalles. El terapeuta lo da por real, le enseña al otro que es real, es decir, le confirma porque el otro ya lo creía, y los dos están en un pozo porque ahora ya no hay solución. Y el teólogo o cualquier persona espiritual o alguien que le dirija desde el punto de vista de las cosas de Dios, pues dice ahí que tampoco puede hacerlo porque los teólogos probablemente ya se ven a sí mismos culpables. ¿Qué significa eso? Que cuando llega alguien, el teólogo también cree que el otro es culpable y le viene a dar una especie de bálsamo para aliviar el sufrimiento que se tiene cuando uno ya está condenado en el infierno. El teólogo se siente un poco mejor porque el ego le hace creer que ayudando a otra persona a acompañarlo en el infierno y estando los dos condenados, el otro se va a sentir un poquito mejor y el teólogo también se va a sentir mejor porque le ha acompañado un ratito en el infierno. Pero es que el teólogo ya está en el infierno, desde el punto de vista de la creencia. Lo cree. En realidad está en el cielo, pero no lo sabe. Cree que está en el infierno. Y cree que su misión es acompañar en el infierno al otro. Entonces, todos los sanadores, como dice la línea 3, de una forma u otra siguen el plan de perdón del ego, que es, bueno, ahora que hay que reconocer algo que existe, que había estado todo el tiempo oculto porque parecía que no existía, el ego se ve forzado a reconocer que existe, pues ahora el ego dice, claro que existe, es muy real. Pues teólogos, psicoterapeutas, sanadores del mundo, coaches, entrenadores mentales, amigos, terapeutas de otros tipos, todos, a no ser que conozcan la curación verdadera, la sanación del curso, pues caen en el mismo error, que es creer que todo lo que está contando el paciente o el que busca ayuda es totalmente real. Todos caen en esa trampa. Entonces, línea 5, pues el teólogo, la única solución que tiene es, si estamos en el infierno, la única posibilidad de convencer a Dios, porque ya están diciendo cómo piensa Dios, que es lo que dice la línea 5. Proyectan su propia idea de condenación, de castigo, de que son culpables y merecen un castigo. Todas esas ideas las proyectan sobre su idea de Dios. Es que a Dios no le llega ninguna proyección. Entonces ellos creen que Dios es todo ese conjunto de ideas. Esas ideas que tienen, por lo tanto, las proyectan sobre su idea de Dios y acaban de hacerse una imagen de Dios. No es el verdadero Dios, sino una imagen que se han hecho que consta de una serie de ideas como las que estamos describiendo. Entonces, de repente, para estas personas, y eso es lo que le enseñan a los demás, Dios ahora parece ser vengativo cuando para nada lo es. Parece que Dios ahora castiga cuando Dios no castiga porque no conoce la culpa, no conoce el error, no conoce el castigo, no conoce ningún tipo de compensación basada en el capricho o en el ánimo del momento, como si Dios tuviera estados de ánimo cambiantes. Dios es totalmente estable en su felicidad y nosotros creemos que cambia su estado de ánimo porque así es como nos vemos a nosotros mismos y lo proyectamos. Entonces, línea 6 se han identificado con el ego y proyectan esa idea. Claro, ahora dicen,
La única solución es un castigo que pueda convencer a ese Dios caprichoso, porque aunque yo me autocastigue o yo te diga a ti, a partir de ahora el castigo es aguantar a ese hermano que te está atacando. Porque claro que te está atacando, si yo también lo veo y creo en el ataque y tú lo ves. Bueno, pues ofrécele la otra mejilla y por lo tanto te va a seguir atacando y tú perdónale. Pero claro, esto es una especie de autocastigo que creemos que hay que pasar para ver si ese Dios caprichoso nos quiere perdonar. Como si Dios perdonara solo a veces, o Dios conociera el perdón, o Dios conociera el ataque. Eso no tiene nada que ver absolutamente con Dios. Por eso estamos en un mundo de locos donde tenemos que aprender a sanar la mente. Y sanar la mente es volver a reconocer a Dios, volver a recordar las ideas de Dios. Las ideas de Dios están basadas en todos somos inocentes. Solo aquí en este mundo, porque en el mundo de Dios no ocurre, en este mundo hay errores. En el mundo de Dios no hay ni uno solo. En este mundo sí hay errores. Entonces Dios envía al Espíritu Santo porque Dios no conoce errores, crea al Espíritu Santo para que interprete este mundo donde sí hay errores y el mensaje del Espíritu Santo es, vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. Es decir, venga, vale, aunque no es verdad, sí, en este mundo vamos a aceptar que hay errores, nadie es pecador, ni nadie es culpable, que es lo mismo, ser pecador y ser culpable es lo mismo. Pues nadie es culpable por ello, voy a recordar lo que significa estar con Dios, que es todos somos inocentes, solo cometemos errores, por eso aquel dijo, el que esté libre de error, no el libre de pecado. El que esté libre de error, que tire la primera piedra. Efectivamente, todos cometemos errores, no tiene sentido castigar a otro porque yo crea en el castigo o en la culpa. No, yo solamente cometo errores, por lo tanto no voy a condenar a nadie. Simplemente voy a intentar aprender a no cometer más errores. Eso es lo que enseña el Espíritu Santo enviado por Dios. Líneas 6 y 7. Todos los sanadores lo que hacen es perciben ideas personales y entonces creen que son como del ámbito de Dios. Y es lo que enseñan a los fieles que llegan a aprender del que se supone que es maestro. También, línea 7, ha ocurrido en el mundo que algunos de estos religiosos se han rebelado contra esta idea. Significa que se han dado cuenta en su corazón que no es posible que Dios sea caprichoso, que busque castigo, que exija sacrificio y autocastigo y según tenga el día lo perdone a la persona o no. Se han puesto en contra de esta idea y entonces han creado como una especie de bandos, donde estos grupos se ven a sí mismos como con la misión de luchar contra aquellos que sí que creen todas estas ideas confusas. Pero al hacer eso, al reaccionar, son dos caras de la misma moneda y del mismo error. Sí que es verdad que Dios no es así. En eso algunos llevan razón, pero no han caído en el error sutil de darse cuenta, y ahí está el ego, darse cuenta de que una vez que tú te das cuenta de que no tiene ningún sentido, lo que hay que hacer es aceptar que haya personas que lo crean. Nosotros aquí aceptamos que haya personas que lo crean, respetamos todas las creencias de este mundo, no vamos en contra de ellas porque nosotros, como sabemos que son ideas que no tienen sentido, no reaccionamos. Todos los hermanos son dignos de respeto precisamente por quiénes son. Si esos hermanos quieren tener esas ideas, nosotros decimos, pues claro que sí, tienes que buscar ser feliz. Si crees que esa es la manera, estupendo. Nosotros no reaccionamos en contra ni luchamos contra ello. No hay ningún sentido en hacer eso. Y eso es lo que estaba comentando de cuando se malinterpreta. Entonces, cuando se malinterpreta, pues algunos religiosos piensan que están en el bando de los buenos y piensan del otro bando que son el bando de los malos. Y viceversa. El otro bando también puede pensar de sí mismo que es el bando de los buenos y ver al otro bando como el bando de los malos. Y parece que entre sí se tienen que pelear. Nosotros no creemos en nada de eso, porque no vemos separación. No vemos grupos por aquí o grupos por allá. Simplemente estamos describiendo creencias del mundo. Hay personas y hermanos que sí que creen en ello. Nosotros también en el pasado lo creíamos,
lo hemos soltado, lo hemos dejado, no creemos en la separación, ni en que unos tienen razón y otros no, simplemente que cada uno siga con sus creencias, pero nosotros nos damos cuenta de que son creencias. Por lo tanto, no tiene sentido reaccionar ni ponerse a favor de uno o de otro. La fantasía nunca podrá ser la realidad. Párrafo 4. Algunas de las modalidades más recientes del plan del ego son tan inútiles como las más antiguas, pues la forma en que se manifiestan es irrelevante y el contenido sigue siendo el mismo. En una de estas nuevas modalidades, por ejemplo, un psicoterapeuta puede interpretar los símbolos del ego que han aparecido en una pesadilla y luego valerse de ellos para probar que la pesadilla es real. Habiéndole otorgado realidad, intenta entonces desvanecer sus efectos, menospreciando la importancia del soñador. Este sería un enfoque curativo siempre que también se considerase al soñador como irreal. Mas si se equipara el soñador con la mente, se niega el poder correctivo de que goza la mente a través del Espíritu Santo. Esto es una contradicción, incluso desde la perspectiva del ego, contradicción que a éste, aun en su confusión, por lo general no se le escapa. Párrafo 4 dice que algunas de las modalidades más recientes del plan del ego son tan inútiles como las más antiguas. Lo que quiere decir es que el ego siempre se basa en las mismas ideas, pero cambia la forma de presentarlas. Las ideas del ego son muy antiguas, pero al cambiar la forma da la sensación de que son nuevas. El ego siempre quiere engañar, distraer, entorpecer, enredar, meter muchos detalles, muchas ideas, muchos contenidos, muchas conexiones entre ideas, pero que no se saque ninguna conclusión, sino la de que, estoy enredado en un lío. Es exactamente como el ego se ha comportado toda la historia de la humanidad. El ego siempre quiere que nos fijemos en la forma y no en el contenido. El contenido es el mismo. El ego quiere que pasemos por esa fase donde parece que le vamos a dar solución a los errores mentales que nos están quitando la paz, da la sensación y apariencia de que se está sanando y cuando termina el proceso estoy igual que estaba. O a lo sumo un poquito más aliviado, con una especie de parche o de alivio o de tapadera que tapa realmente que en el fondo sigue todo igual. Y me quedo un poquito aliviado, que es el efecto que, por ejemplo, el teólogo quiere ejercer sobre el hermano que se acerca, ¿no? El teólogo se siente un poquito más aliviado porque está ayudando a otros, entre comillas. Porque, claro, desde su punto de vista, que es del ego, está ayudando. En realidad no. No está ayudando. En realidad está manteniendo en el infierno al que llega. Pero cree que ayuda. Y en ese cree que ayuda está estorbando. Como en el ejemplo de pisar el suelo de otros que están fregando. Cree que está ayudando, pues el terapeuta le pasa exactamente igual, a no ser que sea consciente y sea un sanador sanado. Entonces el psicoterapeuta cree que ayuda, pero no hace más que estorbar. ¿Cómo está estorbando? La forma cambia a veces, ¿no? Algunas de estas nuevas modalidades, aquí pone el ejemplo del psicoterapeuta, pues antes no existía esa figura, ¿no? Antes podía ser un amigo, un religioso, cuando no había psicoterapeuta. No importa, pero el fondo es el mismo. Por ejemplo, dice ahí en la línea 2 que puede interpretar los símbolos del ego que han aparecido en una pesadilla. De hecho, Freud, por ejemplo, inventó la interpretación de los sueños y luego ha habido muchos después que han continuado ese afán de interpretar los sueños como si hubiera algún interés en la fantasía. Es como si nos ponemos a describir los mundos fantasiosos de las hadas y nos gustara mucho hablar del color de la piel del dragón que vuela por el cielo. Bueno, estaría bien si habláramos de literatura y supiéramos que es para entretenernos y pasar un buen rato y siempre que tengamos bien claro que es fantasía. Pero ¿cuál es el problema de un psicoterapeuta cuando sigue fantaseando? Que empieza a confundir, o ya lleva tiempo confundiendo, la fantasía con la realidad. Porque claro, en la final de la línea dice, primero interpreta los símbolos de los sueños y luego se vale de esa interpretación para probar y demostrar que la pesadilla es real. Pero ¿cómo se va a demostrar que una pesadilla es real? Lo único que se puede demostrar con una pesadilla es que es una pesadilla.
Esto nos lleva también a algo paralelo, y es que en el mundo se invierte mucho esfuerzo, mucho dinero, mucha energía, mucha publicidad, mucho movimiento, mucho interés y mucha intención en que todo el mundo esté confuso y no distinga entre realidad y fantasía. Si la época del cine empieza a caer, no importa. Se inventan plataformas online, o se inventan películas por internet, o se inventan otro tipo de ficción en pantalla, y puede ser a través de un móvil o una tablet. No importan las formas en que varíen, el fondo es el mismo. La fantasía, la magia, lo que es irreal, se invierte mucho en que todo el mundo quede atrapado por la pantalla o por el espectáculo. Tal como aparece en la película Elvis, donde Tom Hanks hace un gran papel que nos recuerda cómo actúa el ego en el mundo. Esta figura, Tom Hanks, se convierte en el agente de Elvis y le exprime, ¿no?, durante toda la vida. Un papel donde el ego lo único que busca es aprovecharse de otros y, bueno, se hace llamar a sí mismo farsante. Y luego hay un diálogo con Elvis donde le dice que no es espectáculo, es una farsa, es un engaño para sacar dinero, en este caso, que aquí es lo de menos, a mucha gente, ¿no? El caso del coronel lo hacía por dinero. Pero el coronel se fijaba en que lo que hacía que fuera un grandísimo negocio era intentar descubrir qué artista podía provocar que las personas que lo vieran perdieran el control de sí mismas, ¿no? Y bueno, en la película se ve estupendamente. Entonces, todo espectáculo está basado en esa idea, en la idea de que los espectadores, el público, no pueda evitar seguir mirando la pantalla, seguir atrapado en esa fantasía creyendo que es real. Cuando uno no quiere apartar la vista del espectáculo, significa que está atrapado, que no sabe cómo salir de ahí. Claro, hay una parte de nosotros que dice esto que estoy viendo no me interesa, y hay otra parte que dice quiero seguir viendo. Entonces, ese es el límite que el ego establece como donde el ser le deja, ¿no? Si hay una parte del ser que dice esto no me interesa, el ego siempre trata de convencer de lo contrario. Y entonces que el ser ponga la línea más allá, más en el terreno del ego, y entonces pues ese juego de intentar engañar, por eso lo llama la farsa, el engaño, como dice en la película, desplumar a los paletos. Esta idea, la idea de que el público no pueda evitar seguir mirando la pantalla, pues esta idea está totalmente presente en todas las formas de espectáculo que hemos mencionado, donde el ser pierde el sentido de la realidad y está totalmente perdido en esa fantasía que ahora ya toma por real. Es tan real que pues sigue mirando, y si se acaba esa película o se acaba la canción o se acaba el espectáculo, ya hay un montaje para que el espectáculo siga, ¿no? The show must go on. El espectáculo debe continuar. Y si se acaba por un sitio, ya he preparado 5 más para que no pare. El ego, pues lo que pretende es seguir manteniendo atrapado al ser en las fantasías, de manera que no distinga entre fantasías y realidad. El bombardeo es tan inmenso que es bastante complicado distinguir entre realidad y fantasía. Igual que en una película de terror, como por ejemplo en los años 80 de Pesadilla en Elm Street, y en muchas películas se baraja esa idea donde llega un momento en que los personajes parece que se despiertan de la pesadilla, pero luego resulta que cuando se despiertan la pesadilla continúa. Esa idea siempre ha estado ahí. Se invierte mucho esfuerzo en el mundo en que todo el mundo esté confuso y no distinga entre realidad y fantasía. Pero, ¿qué se está intentando tapar con todo este esfuerzo? Pues algo muy claro, que hay una experiencia muy evidente en todas las personas cuando han tenido una pesadilla, que se han despertado por la mañana, han desayunado como siempre, se han ido a trabajar o lo que hagan, y han tenido la oportunidad durante muchas veces en su vida de sacar la conclusión de que cuando la pesadilla termina, pasas a otro estado al cual no se le llama pesadilla. Con lo cual hay una diferencia bastante clara durante el tiempo que uno pasa con un sueño, puede ser pesadilla o puede ser un sueño placentero, no importa, sigue siendo un sueño, pero todo el mundo tiene la experiencia de despertar por la mañana y distinguir entre lo que pasa el resto del día de ese sueño nocturno. Así es como se interpreta en el mundo, ¿no?
Si esa es la experiencia de tantas personas tantas veces, entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande para que la persona siga confundiendo sueño de realidad. Y es normal que ocurra en el mundo. Lo que no es normal es que un terapeuta, que se supone que es el mayor especialista en este mundo en cuestiones de la mente, o un psicólogo, un psiquiatra, coaches, entrenadores mentales, un amigo que te quiere ayudar, todos ellos, sobre todo los que se otorgan a sí mismo la mayor autoridad y que menosprecian otras formas de ver este asunto, pues todos se pierden en esa confusión entre pesadilla y realidad. Porque claro, línea 3 te dice, habiéndole otorgado realidad, es que en el momento en el que el terapeuta se centra en intentar descifrar qué significa esos sueños, esos símbolos, ¿qué está haciendo? Pues algo que hemos dicho muchas veces, y es, ¿realmente entendemos lo que vemos? ¿Realmente podemos decir que sabemos el significado auténtico de lo que nos viene? Podríamos sacar una conclusión de cosas que ven nuestros ojos, y eso no significa que estuviéramos en lo cierto. Pero ¿cómo nos atrevemos incluso a creer que sabemos lo que significa una fantasía? Pero si una fantasía, por propia definición, es una fantasía, significa un mundo lleno de sinsentido, de reglas que se rompen. Cuando declaramos que unas reglas, por ejemplo la regla de la gravedad o la regla de causa y efecto y muchas reglas de este mundo, si consideramos que son las que son reales, ¿cómo es que luego pasamos a la pesadilla y decimos que también ahí hay reglas reales? Es una confusión bastante profunda y no debería estar en la mente del que quiere ayudar a otros a salir del problema. Un sanador sanado sabe perfectamente que una pesadilla no tiene sentido. Y si no tiene sentido, lo que hay que hacer es dejar de darle importancia. Porque lo que hace que tenga sentido y parezca realidad es que nos metamos en esa pesadilla. Le otorguemos realidad, nos metamos en los detalles. Por eso el ego siempre quiere saber qué hay dentro del paquete. Y el Espíritu Santo dice, no, a mí no me interesa, yo solo quiero símbolos de amor. Lo demás no le doy importancia. Claro, el Espíritu Santo sabe muy bien cómo interpretar y qué significado hay que darle a las cosas en este mundo. Pero el terapeuta no sabe distinguir entre sueño y realidad. Y lo que es realidad lo ve como un sueño. Y lo que es un sueño lo ve como realidad. Y además, dice en la línea 3, intenta suavizar los efectos de haber declarado que eso es real, que la pesadilla es real. Porque le ha dicho al paciente, a ver, cuéntame esa experiencia, por ejemplo, de violación cuando eras pequeño, esos abusos, cuéntamelo todo. Y el otro, ay, de verdad, doctor, es que lo paso muy mal cada vez que me acuerdo. Y el terapeuta le dice, sí, es necesario, con todos los detalles. El terapeuta quiere saber los detalles. ¿Por qué está interesado? Porque ya parte de la creencia de que lo que le va a contar es real. Si es real, ¿significa que le están violando ahora mismo? ¿O que le están pegando, tal como le pegaban en la infancia? Puede que el paciente esté confuso, pero ¿cómo es que está confuso el terapeuta? ¿Cómo es que el terapeuta no ve que ahora mismo nadie le está pegando, nadie le está violando, nadie está abusando de él o de ella? ¿Cómo es que no lo ve? Pues no lo ve porque se ha metido tanto en la película que le está contando el otro que no está viendo lo que muestran los ojos, que es a un paciente tumbado en un sillón y al mismo terapeuta. Ni siquiera ve la habitación donde están, solo está viendo las imágenes y está enredado en tratar de interpretarlo. Bueno, eso es porque intenta suavizar los efectos. Cuando uno ha dicho, sí, todo eso pasó, claro que pasó, por eso necesito que me lo cuentes. Pasó. El terapeuta cree que pasó. Y como cree que pasó, no puede evitar que hayan efectos. ¿Cuáles son los efectos de creer que ha pasado? Que no te puedes escapar. Freddy Krueger, Pesadilla en Elm Street, no te puedes escapar. Que aquello es doloroso y te va a perseguir hasta que te mueras. Así es como se ve en el mundo. Entonces es doloroso porque no hay salida. No hay salida porque al creer que es real, no hay salida de la realidad. Si uno dijera, no, es una fantasía, es un sueño,
Claro que hay salida. Te despiertas, desayunas y dices, ¡ay, qué bien! Solo era un sueño. Ahí hay una salida. Pero no hay una salida cuando tú dices está pasando. El terapeuta está muy enredado en eso, pero los efectos están, porque el paciente de vez en cuando le dice, lo estoy pasando muy mal, doctor, ¿podemos terminar? Y el doctor, no, tienes que contarme más. Si no, no te puedo ayudar. Pero claro, como el terapeuta también se da cuenta por momentos que el soñador o el paciente está sufriendo, pues el terapeuta también recuerda que tiene que suavizar ese sufrimiento, porque no ha venido ese paciente a que se le quite el sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues deja de estar pendiente del soñador y sigue enredado en intentar darle una solución. Claro, el terapeuta piensa, sí, yo quiero ayudarle, yo quiero quitarle el sufrimiento, pero es que para hacerlo tengo que seguir un método que me han enseñado y entonces interpreto todo lo que me he ido diciendo, esto es un proceso, no ocurre en un día, esto tarda tiempo, el sufrimiento es inevitable, hay que revivirlo, tengo que seguir protocolos, si tengo dudas, hablar con un colega, cómo interpretarlo desde esta teoría, desde aquella teoría, pero aquí lo único que hay es un terapeuta que está entretenido en el guiso que se está haciendo porque se lo va a comer. Pero aquí el soñador no cuenta. Y no mirando al soñador no ve los efectos de sufrimiento. Línea 4 dice, bueno, esto sería curativo si se hiciera desde el curso de milagros. Es decir, si el terapeuta supiera que es que el soñador no está ahí. Claro, si el soñador no está ahí, el terapeuta dice, bueno, ahora mismo no estoy centrado en ayudar al soñador, al que tengo aquí delante. Estoy centrado en que en este proceso yo también he visto que hay algo que tengo que sanar y estoy centrado en sanar, porque este paciente me ha planteado una situación de violación y acabo de caer en la cuenta de que a mí también me violaron de pequeño y eso no lo he superado y el terapeuta empieza a pensar, bueno, voy a dejarme un momento a esta persona y voy a centrarme en mi propia sanación. Bueno, por lo menos el terapeuta estaría dejando que el Espíritu Santo curará a sí mismo. Pero es que eso nunca ocurre. ¿Qué terapeuta, siguiendo un método que no es el curso de milagros, piensa que el paciente que se acaba de tumbar en el sillón no está ahí? Pues ninguno. Entonces, no es curativo porque piensa que está ahí. ¿Y qué hace? Ignorarlo para centrarse en la pesadilla. Entonces, no cura ese enfoque. Línea 5 dice, pero si se confunde al soñador con las ideas del sueño, con la mente ego, las ideas del ego, con los errores mentales, si se confunde al mensajero con los mensajes, lo hemos dicho muchas veces, error básico del ego, no debemos confundir nunca a la persona con sus ideas. 5. Claro, si uno no conoce el curso, pues va a confundir al paciente con sus ideas de pesadillas. Si haces eso, entonces niegas el poder correctivo que tiene la mente y el Espíritu Santo dentro. Quiere decir, al soñador decirle, oye, eres el Santo Hijo de Dios, o si no se lo dices, por lo menos tenerlo bien claro en la mente, eres el Santo Hijo de Dios, déjate llevar por el Espíritu Santo que hay dentro de ti, porque estoy comprobando que es verdad que quieres sanar, y por lo tanto sí que se está teniendo en cuenta al soñador, pero no se está confundiendo con los errores del ego. Y se le está diciendo, déjate llevar que el Espíritu Santo va a sanar tu mente. Entonces aquí el terapeuta estaría separando al paciente o al hermano que llega de los errores de la mente y viendo claramente que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y entonces sí que se ayudaría a corregir. Pero claro, hay un problema cuando se confunde al hermano con sus ideas. Y en la línea 6 te dice, esto es una contradicción. Dice, pero es que incluso desde la perspectiva del ego. Porque desde el ego se está en contradicción. ¿Por qué? Porque el paciente se ha sentado en el sofá. Eso significa que al principio se empieza por tener en cuenta al soñador. De repente se le dice, vale, ya es suficiente. Voy a centrarme en interpretar esto para intentar llegar a una conclusión. En esa interpretación que se tarda tiempo, porque pocas veces un terapeuta piensa que se arregla en un momento. En ese tiempo se olvida del soñador y todo empezó mirando al soñador. Ahora estamos mirando las ideas. Y esto está en contradicción porque luego vuelves otra vez al soñador, al paciente, porque te estás dando cuenta de que pasa el tiempo y sigue sufriendo. Entonces, a veces se separa las ideas del soñador y a veces se junta todo otra vez. ¿A qué conclusión llega el terapeuta? Al paciente más o menos le dice, con el mayor tacto posible, chico o chica, hay que ver qué gordo es lo tuyo.
te voy a mandar a un colega que te ayude a que te dé drogas, para que mientras tomes drogas no pienses. La solución no puede llegar. Lo único que hace el terapeuta es seguir enredado en cómo se soluciona eso. Entonces, a no ser que uno se sienta guiado por el Espíritu Santo, que eso siempre ocurre cuando el terapeuta se deja, y esto ocurre muy poco, salvo en estas ocasiones, el terapeuta está enredado en su propia confusión. Párrafo 5. Si la manera de contrarrestar el miedo es reduciendo la importancia de la mente, ¿de qué manera puede esto fortalecer al ego? Tales obvias incongruencias explican por qué nadie ha sido capaz todavía de explicar lo que ocurre realmente en la psicoterapia. En realidad, no ocurre nada. Nada real le ha sucedido al sanador no sanado, y éste no puede sino aprender de lo que él mismo enseña. Su ego siempre tratará de sacar provecho de la situación. El sanador no sanado no sabe, por lo tanto, cómo dar y, consecuentemente, no puede compartir. No puede corregir porque no está actuando de forma que facilite la corrección. Cree que es a él a quien corresponde enseñarle al paciente lo que es real, a pesar de que él mismo no lo sabe. Hemos estado viendo anteriormente una serie de incongruencias, contradicciones, errores que impiden que se produzca la sanación. Hemos dicho que el primer error que ocurre es que el psicoterapeuta le da un baño de realidad a lo que es fantasía, es decir, no la distingue. No sabe distinguir la fantasía como fantasía y le da una capa de realidad. Eso solo ocurre para él y eso es lo que le enseña al paciente. Pero en realidad la fantasía sigue siendo fantasía. Y por eso dice aquí en este párrafo que todo el mundo está esperando, hablo del psicoterapeuta y hablo del paciente, está esperando que ocurra algo, como dice la línea 2. Todo empieza porque el psicoterapeuta no sabe cuál es su papel y qué es lo que hay que hacer y no sabe evitar esos errores. Los comete porque no los ve como errores. Los ve como el proceso normal que le han enseñado y que no ha parado de repetir. Entonces, todo el mundo está esperando que ocurra algo. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de problemas mentales o errores mentales, todo el mundo acude a un psicólogo, a un psiquiatra o a algún tipo de terapeuta. Pues alguien se tiene que encargar y la sociedad pues dice que son estos los que se encargan. Entonces, claro, pues todo el mundo espera que dé una solución, ¿no? Y el mismo psicoterapeuta pues también tiene la expectativa de conseguir la solución. Pero claro, es que no puede ocurrir nada. ¿Qué tiene que ocurrir? Si primero le das realidad, no puede ocurrir nada. ¿Por qué? Pues porque no puedes escapar de la realidad, ya lo hemos comentado. Entonces, también empezando el párrafo dice que ¿por qué esta idea, la idea de que ignorando al soñador es también un problema? O reduciendo la importancia de la mente, ¿por qué eso es un problema y por qué eso fortalece al ego? Pues obviamente porque si solo miramos las fantasías, estamos mirando la teoría, a la cual se le aplica un protocolo basado en autores del pasado, y de ahí no se sale, pero ya hemos dicho que al tomarlo como real, pues es difícil darle una solución. Entonces, claro, si no contamos con la participación del paciente, y sí que se cuenta con la colaboración del paciente muchas veces, pero de manera errónea. Hay que contar con el paciente, sobre todo enseñándole cuál es su papel. Otro de los problemas es que se ignora al Espíritu Santo, que es el que verdaderamente sana. Entonces, claro, si el psicoterapeuta cree que él es el que sana, pues aquí tenemos otro problema. El sanador no sanado no puede evitar, como dicen las líneas 3 y 4, que no ocurra al final nada. Está esperando que ocurra algo, no ocurre nada y a lo mejor pues acaba recetando algún tipo de droga o mandándolo a un psiquiatra para que lo haga. Pero claro, no se ha salido del problema. Claro, cuando el terapeuta cree que es él el que tiene que resolver el problema, como dice la última línea, ¿no? Enseñarle al paciente lo que es real,
Pues claro, si él mismo no lo sabe, ¿cómo se lo va a enseñar? Lo único que le puede enseñar es lo que él cree que sabe. Y es que él cree que es el que se encarga de darle la solución. Y también enseñarle qué es real y qué no. Pues el mismo terapeuta está confundido, no sabe distinguir entre fantasía y realidad, pues por lo tanto no puede enseñarle eso al paciente. Y como acaba enseñándole lo de siempre, no para de repetir el mismo círculo vicioso. Entonces, realmente, ¿quién sana si no es el terapeuta? Pues el Espíritu Santo, que es otro de los puntos ignorados en la psicología tradicional, y es porque hemos adjudicado en esta sociedad a las mismas personas ese papel. Pero no somos las personas lo que hacemos es estorbar, y hasta que no se comprende esto, se sigue estorbando. ¿Qué quiere decir que sana el Espíritu Santo? Bueno, pues estamos empezando a descubrir lo que era la verdadera sanación. Que sana el Espíritu Santo significa, por ejemplo, que el terapeuta tiene que dejarse llevar para que el Espíritu Santo hable, actúe y decida. Y se tiene que dejar llevar, porque es el Espíritu Santo el que lo hace. El terapeuta tiene que estar vigilando para no obstaculizar. Bueno, entonces, si esto es así y nunca se cuenta con el Espíritu Santo, ¿quiere decir esto que nadie se cura? Pues no, sí que hay pacientes que se curan. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, pues se curan a pesar del psicoterapeuta. ¿Por qué? Pues que, claro, mientras seguimos pensando que es el psicoterapeuta el que sana, seguimos pensando que cuando ha habido una curación se ha debido al psicoterapeuta. Y no es así. El paciente, cuando quiere sanarse, él, sin darse cuenta, le está enviando una orden al Espíritu Santo para que sane. Y como eso ocurre en la situación donde está el psicoterapeuta, pues todo el mundo saca la conclusión de que ha sido el psicoterapeuta. En otras ocasiones, el psicoterapeuta, si conoce el curso, pues se deja llevar y el mismo psicoterapeuta es consciente de que es el Espíritu Santo el que sana. En este caso, claro que sí, se ha producido con consciencia. Entonces, muchas veces el paciente se cura solo porque él quiere. Solo entre comillas, en realidad es el Espíritu Santo, pero nadie lo sabe ni se da cuenta y todo el mundo lo achaca al psicoterapeuta. El paciente se cura porque quería curarse. Entonces, sin darse cuenta, usó al psicoterapeuta para curarse. Le proyectó toda la fe sobre éste y su fe le salvó. Como dijo Jesús hace mucho tiempo, vete, tu fe te ha salvado. Como dijo aquel romano, maestro, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es decir, yo sé que tú, si quieres, me curas. Pues aquel le dijo, vete, has sido sanado o tu fe te ha sanado. Eso significa que tampoco ahí era Jesús el que sanaba, pero Jesús sí que era consciente de que la fe del otro habría ese proceso de sanación que ocurre por el Espíritu Santo. Claro que Jesús sí que era consciente y nunca estorbó, pero él sabía que realmente el que curaba era el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué se producía? Pues él sabía que era porque ese romano que acudió a él estaba dando el permiso porque el mismo romano le dijo una palabra tuya bastará. Entonces estaba diciéndole que si dice sí, yo estoy sanado. Y eso, claro, es una fe muy importante que sana. Entonces al final siempre miramos al de enfrente, pero en realidad no hay nadie delante. Es el paciente el que dice quiero sanarme y piensa que es el de enfrente, ese que se cruza o ese que le habla o ese que se pone delante y actúa. Da lo mismo lo que crea el paciente. Lo que le sana es su fe en que se va a sanar. Otro problema, otro error del psicoterapeuta es que no conoce la verdad. Y como no conoce la verdad, no puede compartirla. ¿Por qué habla aquí en la línea 6 de compartir? ¿Qué tiene que ver con todo este proceso, la idea de compartir? Porque corregir un error es el Espíritu Santo el que lo corrige y entonces lo que se está produciendo entre esos dos hermanos es un compartir la verdad. La verdad hace que cada uno sepa su papel y sepa lo que tiene que hacer. Es como una información que ambos necesitan para no obstaculizar. Entonces la verdad les llega, ellos no obstaculizan, tanto terapeuta como paciente, y entonces ambos comparten una verdad que acaba produciendo un proceso de sanación porque el Espíritu Santo encuentra el camino libre para sanar. Si el terapeuta obstaculiza de todas esas formas que hemos dicho, de una de ellas, no puede compartir. Entonces, ¿qué es lo que enseña al otro? Lo único que enseña es lo que cree que hay que enseñar.
Y eso es un error y eso es una creencia. Y la creencia es lo contrario de la verdad. Párrafo 6. ¿Qué se debe hacer entonces? Cuando Dios dijo, entre comillas, que haya luz, hubo luz. ¿Puedes acaso encontrar la luz analizando la oscuridad tal como hace el psicoterapeuta? ¿O reconociendo la oscuridad en ti mismo tal como hace el teólogo? Y buscando una luz distante que la disipe al mismo tiempo que enfatizas lo lejos que está. La curación no es un misterio. Nada puede cambiar a menos que se entienda, ya que la luz es entendimiento. Un, entre comillas, miserable pecador no puede curar sin la ayuda de la magia, ni tampoco puede una, entre comillas, mente insignificante apreciarse a sí misma sin esa misma clase de ayuda. Bueno, párrafo 6. ¿Qué se debe hacer entonces? Cuando Dios dijo que haya luz, hubo luz. Esta referencia de la Biblia viene a colación porque da la sensación de que los métodos del mundo que se usan para que haya una curación, como no funcionan, entonces, ¿cuál es la salida? Bueno, pues es que la salida ya la estableció Dios desde el principio de los tiempos, pero mediante nuestro paso por lo que llamamos el planeta Tierra, pues se nos ha olvidado o no hemos querido saber. Siempre que quieres saber, tienes la respuesta, pero para eso primero hay que querer saber. Cuando uno quiere saber, aparece la respuesta. Por eso aquí dice que haya luz. Significa que haya información y que haya entendimiento. Porque cada vez que un hijo de Dios desea volver a la paz, tiene la respuesta inmediata. Da igual los movimientos que haga el ego en el mundo. No importa en absoluto. Cada hijo de Dios que quiere sanar la mente, tiene la respuesta esperando inmediatamente. A nadie se le niega la luz, a nadie se le niega la salida, a nadie se le niega la solución. Y no importa que en el mundo nos hayamos perdido con los métodos de sanación. De Dios nadie se burla y cada uno de los hermanos que pide se le da. Por eso, en la línea 3 te dice que no se puede encontrar luz analizando la oscuridad, en referencia a lo que dijimos de que cuando analizas pesadillas se te olvida que es una pesadilla y lo das por real, y al darlo por real no vas a encontrar luz ahí, no vas a encontrar la verdad. Entonces, para encontrar la verdad tienes que buscar en otro sitio. En la oscuridad ahí no vas a encontrar luz, evidentemente, porque ahí solo hay fantasías. Y si, como hace el teólogo, reconoces la oscuridad en ti, lo cual es otra fantasía porque no existe, lo único que hay en la mente son errores que hay que sanar. Pero que haya que sanar no quiere decir que existan. Están temporalmente en la mente. Pero una cosa es decir están temporalmente y otra cosa es decir existen. La palabra existir tiene que ver con la eternidad, porque o existes o no existes. Pero no puedes existir un rato o un tiempo. La palabra existir es para siempre. Para eso tenemos en español, que es muy rico en vocabulario, la palabra estar, que no es lo mismo que ser o existir. Cuando a alguien en la calle le dicen ¡ay, qué guapa estás!, hoy viene muy arreglado, muy maquillado y bueno, da una apariencia diferente a otros días. No es lo mismo que qué guapa eres. No tiene ninguna importancia el aspecto físico. Es solamente para poner un ejemplo claro y evidente de la diferencia entre el verbo ser o existir con estar. Un verbo estar es temporal. Entonces tú puedes estar con ideas erróneas en la mente, pero eso no existe, no es real. Porque en el momento que las sueltas, ya no está. Y eso prueba que no es para siempre. Entonces, si no existe, porque ahí está la clave, si no existe, si solo está, es fantasía, no es realidad. Para ser realidad tiene que existir y entonces tendría que haberlo creado Dios. Estamos hablando de los errores mentales como la creencia en la culpa o la creencia en el ataque, los juicios, los apegos. Todos esos errores mentales no los ha creado Dios, por lo tanto no son reales. No existen, solo están ahí por un tiempo. Entonces, claro, no tiene sentido decir reconozco la oscuridad en mí. No,
A lo sumo, lo máximo que puedo reconocer es que hay errores en la mente que yo estoy dispuesto a que sanen. Bien, eso está bien, porque reconocer errores con la intención de que se borren es una estupenda idea. Pero otra cosa diferente es reconocer errores creyendo que existen y están ahí. Cuando uno hace eso, entonces cree que la fantasía es real porque las ideas de Dios ya no están, ya no existen, y solo existe estos llamados pecados porque son solo errores, pero cuando tú crees que son reales, los conviertes en algo más que errores, los conviertes en pecado. Eso es lo que hace el sentimiento de culpa. Cuando tú crees en la culpa, no simplemente declaras que te has equivocado pero quieres aprender. Declaras que has nacido pecador y que no vas a salir de ese círculo de ser pecador. No, es que no eres verbo ser, no eres pecador. Eres el santo Hijo de Dios que está despistado durante un tiempo, pero que tiene la oportunidad de corregir eso cuando quiera. ¿Que quiere seguir así? Estupendo, pero seguirá en el mundo de la fantasía, creyendo que es real. Por eso no se puede afectar ni modificar de ninguna manera al mundo de Dios, porque la fantasía jamás puede tocar a la realidad. Entonces, dentro de creer que estamos rodeados de nubes de tinieblas, porque no lo estamos, no estamos en el sentido de que eso existe. Uno puede tener errores en la mente que sanar, eso está bien, pero sabiendo que en el fondo no está ahí. Por eso uno tiene que llevar mucho cuidado en insistir en que está ahí. Claro, cuando uno cree que eso está ahí y es real, pues está en una confusión, en una oscuridad, donde la curación parece un misterio. Por eso en la línea 4 te dice que de misterio nada. ¿Cómo que los misterios de Dios? Cada vez que un fiel acude a un teólogo preguntándole cuál es el sentido de esto o de aquello y el teólogo no sabe responder porque no sabe la respuesta, pues contesta con la típica salida rápida para disimular de que las cosas de Dios son un misterio. Pues no. Entonces, para nada es así. Las cosas de Dios no tienen absolutamente ningún misterio. Solo es aquel que vive en el mundo de la fantasía al cual le parece que las cosas de Dios son un misterio. ¿Cómo las va a conocer si lo único que conoce es la fantasía? Entonces es muy fácil de explicar y por eso tan fácilmente lo estamos explicando. Línea 5. Para que un teólogo o un psicoterapeuta o cualquier persona que viva en el mundo de la fantasía, creyendo que es real, pueda cambiar esa situación hacia tener información, tener luz, pues para eso está la misma luz que está disponible para todos. ¿Y la luz qué es? Es información y es entendimiento, porque la luz que hay dentro de ti es capaz de entender esa información que le llega. Para eso hay que querer. La luz y el entendimiento no sirven si uno no quiere, porque la santa voluntad del Hijo de Dios es un requisito imprescindible para que haya entendimiento. Línea 6, entre comillas, eso de un miserable pecador, esa frase que solo usan aquellos que creen en la culpa, que se ponen delante de otras personas a curarles cuando ellos mismos no están curados, pues usan métodos que no tienen nada que ver con la verdadera curación. Por eso aquí lo llama la magia. Esos métodos que no están basados en la verdadera curación son métodos mágicos, porque están basados en rituales, en trucos, como si habláramos de un mago haciendo un truco, y ese aparente servidor de Dios, que no lo es, pues no puede curar y solamente a veces se cura, pero no tiene nada que ver con él. Ya dijimos el otro día que a veces un fiel o un paciente ante un psicoterapeuta se cura, pero no tiene nada que ver con el psicoterapeuta ni con el teólogo. Tiene que ver con que quiere sanarse de verdad y el Espíritu Santo recibe la respuesta adentro. Y entonces se cura y luego el fisioterapeuta o el teólogo se queda pensando un poco extrañado, qué raro porque normalmente no suele pasar, pero mira, qué bien que esta vez ha ocurrido y ya me siento un poco animado otra vez a seguir adelante con esta gran labor que estoy haciendo. Bueno, pues no, es una malinterpretación, no ha ocurrido por la labor de estos. Estos a veces pueden ayudar un poco, pero sin saberlo, y es porque cuando uno quiere sanar, muchas veces lo que necesita es alguien delante que simplemente quiera escuchar. Porque como el que cura es el Espíritu Santo, el paciente o el fiel que se acerca solo necesita a alguien que le escuche. Valdría casi una estatua o una vela.
Simplemente con que quiera sanar es suficiente. Entonces el que está de frente simplemente hace como de muñeco, ¿no? Claro, esa referencia de mente insignificante significa que tanto el teólogo como el psicoterapeuta consideran al que se acerca como una mente insignificante donde no tienen apenas un papel y son pobres diablos, entre comillas, lo cual quiere decir, en el caso del teólogo, que viene un pecador que está perdido en el infierno, y en el caso del psicoterapeuta, pues viene alguien que está confundido tanto como el propio terapeuta, que solo ve la fantasía. En ambos casos no pueden apreciar el poder de la mente, tanto en sí mismos como sanadores que podrían estar sanados y ayudar, como también reconocer el valor de la mente del que se acerca, porque esa mente la creó Dios y es un tesoro que tenemos todos y a través del cual nos podemos sanar, porque ahí es donde está el Espíritu Santo, que es el camino de la verdadera sanación. Párrafo 7. Ambas formas del enfoque del ego te llevarán forzosamente a un callejón sin salida. La típica, entre comillas, situación imposible, a la que el ego siempre conduce. Tal vez sea una ayuda para alguien el que se le indique hacia dónde se está encaminando, pero de poco le sirve si no se le ayuda además a cambiar de rumbo. El sanador no sanado no puede hacer eso por él, puesto que no lo puede hacer para sí mismo. La única aportación significativa que el sanador puede hacer es presentarle un ejemplo de alguien a quien se le cambió de rumbo y que ya no cree en pesadillas de ninguna clase. La luz en su mente, por lo tanto, responderá al que pregunta, que tiene que decidir con Dios que sí hay luz porque la ve. Y mediante este reconocimiento el sanador sabe que la luz está ahí. Así es como la percepción finalmente se transforma en conocimiento. El obrador de milagros comienza percibiendo luz y transforma su percepción en certeza al extender continuamente la luz y al aceptar el reconocimiento que ésta le ofrece. Los efectos de la luz le confirman que ésta está ahí. En la línea 1 nos da a entender que tanto el teólogo como el psicólogo te están ofreciendo un callejón sin salida, es decir, todo lo que te dan son ilusiones, apariencias y cosas que pues temporalmente te pueden dar un alivio, o vas a la consulta y te dura un mes la felicidad y el éxtasis, pero como en el fondo no has tratado nada, realmente estás distraído, pues eso sigue ahí y en algún momento volverá a emerger, pues a los meses o cuando sea volverá otra vez y dirá que tengo que ir otra vez. Ese es el bucle infinito. En la línea 2 nos está diciendo que pues el típico amigo que dice, mira tío, yo te estoy viendo que estás yendo por este camino o estás yendo a este sitio y no te está haciendo ningún bien. Y que puedes acabar mal. A lo mejor tendrías que replantear probar otra cosa. Entonces, claro, ese amigo o esa persona nos está diciendo que cambiemos, pero no nos está diciendo realmente por dónde tenemos que ir. Si no nos dice realmente qué rumbo tomar, pues estamos en la misma. Esto conecta con la línea 3, que básicamente nos está diciendo que si el sanador no ha sanado esa misma idea que esa persona que nos pide ayuda, pues no puede ayudarlo, porque entonces lo está encaminando de nuevo a la confusión, porque ni lo ha practicado ni lo ha vivido por sí mismo, entonces no puede enseñarlo. El sanador, un psicólogo o un teólogo, damos por hecho que es el que lo tiene que saber. Entonces, si esa persona no lo sabe, estamos en el mismo punto de partida. Efectivamente, y lo mejor que puede hacer aquí, en este caso, un sanador no sanado, es aceptar y abrir la mente y reconocer, sobre todo tener esa humildad. De verdad que como él no lo ha practicado y no lo ve con certeza, está confuso, en vez de ponerse a enseñar algo que no sabe y confundir aún más, y así con la magia. Lo mejor que puede hacer es tener un momento de humildad y reconocer que como no lo sabe,
recomendarle un caso de una persona que sí superó el problema que tiene, para que esa persona que quiere sanar y tiene ese ímpetu, esas ganas y esa necesidad de aprender para quitarse ese problema que no le gusta, vea que ha habido un ejemplo de alguien que sí lo ha logrado. Y así, al verlo con los ojos, reconoce que también hay solución. Y al haber visto que es un hecho, no es un caso de esperanza como lo que a veces plantean los sanadores no sanados, que sigue, que lo vas a encontrar. Es un caso en el que esa persona de verdad lo ha superado y te puede ayudar también. Es un hecho que cualquiera puede lograr. Por otro lado, la línea 5, cuando se refiere a la luz en su mente, es cuando le llega el paciente que tiene muchas ganas de superar ese problema y el sanador que no quiere entrometerse para complicar más la película, al no intrometerse empieza a ser un sanador sanado. Y entonces en ese momento el Espíritu Santo interpreta que es un permiso y por tanto al sanador le llega una idea de que un paciente suyo que superó ese problema y se lo recomienda al paciente que tiene ese mismo problema. Y esa idea es luz. Porque al final el paciente cuando se lo recomienda dice, muchas gracias, de verdad. Y entonces el sanador se empieza a replantear cosas. Como por ejemplo, ya es otro caso que no he seguido protocolos y de hecho no me he complicado la vida y sin embargo ya son 2 casos, no es un caso aislado, ya son varios y lo veo con hechos, no es simple teoría que luego no funciona. Y ha ocurrido sin hacer nada. Entonces se da cuenta que ese es un camino que a lo mejor no había explorado antes y que la luz está ahí. Y entonces aquí se pasa de la percepción, ponerte a interpretar cosas que no tienes ni idea de cómo hacerlo, se pasa al conocimiento, no interrumpes, no obstaculizas y sin embargo sale como nunca ha salido. Genial. Y en la línea 8 y 9, al final cuando el sanador sanado se da cuenta de los efectos de la sanación de otros, se da cuenta que no es como antes estaba en la percepción, que solo veía confusión, interpretación de sueños y iba a estar más liado aún. Entonces, pues se da cuenta que no es eso, es una certeza, es su experiencia. Y algo tan simple, los efectos tan positivos que arroja. Y no tiene más posibilidad que reconocer que es un camino muy interesante. Párrafo 8. Un terapeuta no cura, sino que deja que la curación ocurra espontáneamente. Puede señalar la oscuridad, pero no puede traer luz por su cuenta, pues la luz no es de él. No obstante, al ser para él, tiene que ser también para su paciente. El Espíritu Santo es el único terapeuta. Él hace que la curación sea evidente en cualquier situación en la que Él es el guía. Lo único que puedes hacer es dejar que Él desempeñe su función. Él no necesita ayuda para llevarla a cabo. Te dirá exactamente lo que tienes que hacer para ayudar a todo aquel que Él te envíe en busca de ayuda, y le hablará a través de ti si tú no interfieres. Recuerda que eres tú el que elige el guía que ha de prestar la ayuda, y que una elección equivocada no constituirá ninguna ayuda. Pero recuerda asimismo que la elección correcta sí lo será. Confía en Él, pues ayudar es su función, y Él es de Dios. A medida que despiertes otras mentes al Espíritu Santo a través de Él, y no a través de ti, te darás cuenta de que no estás obedeciendo las leyes de este mundo. Solo las leyes que estás obedeciendo dan resultado. Entre comillas, lo bueno es lo que da resultado. Es una afirmación acertada, pero incompleta. Solo lo bueno puede dar resultado. Nada más puede hacerlo. De todas las líneas, menos la 2, la 9 y la 14, hablan de las siguientes ideas. De que el terapeuta no es el que cura es el Espíritu Santo, que sí es el único terapeuta. El terapeuta simplemente no tiene que estorbar y tiene que darse cuenta de que
Él lo único que tiene que hacer es observar y permitir que todo ocurra y fluya a través del Espíritu Santo. De lo único que tiene que estar pendiente es a no obstaculizar, porque venimos de un pasado en donde no paramos de obstaculizar. No obstaculizar incluye no intentar ayudar, porque el Espíritu Santo no necesita ayuda. Y el resultado es que si el terapeuta colabora con el Espíritu Santo, se dará cuenta de que verá resultados que no son de este mundo y de maneras que no se pueden explicar. En la línea 2, cuando dice que se puede señalar la oscuridad, quiere decir que podemos señalar la idea errónea con el contexto de sanar, pero no liarnos en interpretaciones o intentar sacar conclusiones de ella, porque entonces nos meteríamos nosotros en el error y, en fin, pues tendremos la misma confusión que el paciente o la persona que nos pide ayuda, o liarse en los detalles de la historia que nos están contando. Una vez que el error ha sido señalado y el que escucha ha dado el permiso para sanar, pues lo único que tenemos que hacer es apartarnos y dejar que la curación suceda. Dar permiso significa que la persona ha aceptado que no va a luchar, que no se va a resistir, no va a ser rebelde y está dispuesto a hacer lo que sea con tal de sanar. Y justo en este punto, el terapeuta se aparta para que la curación ocurra. Y en este punto, pues el terapeuta no trae la luz, pero sí que permite que le llegue a los demás. Y a él mismo. En la línea 3, parece que es el paciente el que se está sanando, pero en verdad el primero que se está sanando es el terapeuta y por lo tanto puede ayudar a sanar al paciente. En la línea 9 nos está diciendo que todo este proceso de sanación no sirve de nada si el terapeuta primero no ha elegido el camino correcto de sanación. Si elige al ego como guía, ya no puede suceder la sanación, o por lo menos para sí mismo. El paciente puede sanarse independientemente del camino que haya elegido el terapeuta, porque al final el que quiere sanar es el paciente, aunque el terapeuta haya elegido el camino del ego. Pero aquí el que tenía realmente que aprender era el sanador. En la línea 14, en conexión a la línea 15, nos está dando a entender que el terapeuta, por norma general, si no hace el curso o está experimentando el curso y tiene de por sí su creencia de la vieja escuela, ¿no?, de la universidad, o el teólogo sigue con su vida de siempre y no está abierto a nuevas posibilidades, pues, hombre, está dando a entender que no puedes elegir dos caminos contradictorios al mismo tiempo, porque la línea 14 te pone, claro, otro puede entender, entonces si está lo bueno también puede ser lo malo. O la persona puede decir, no, los dos caminos, que son buenos los dos, pero es que no son buenos los dos. ¿Quién establece lo que es bueno y lo que no? El terapeuta no. El terapeuta está aquí para distinguir entre lo que es verdad y no lo es. Fuera de la verdad no se encuentra lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno no es lo que cada uno dice, pues me gusta esto y lo otro, ¿no? O la moda del momento, o la tendencia que hay ahora. No, lo bueno es la verdad. Y la verdad no admite otras posibilidades aparte. Entonces, es lo mismo que la decisión que hemos tomado como grupo a la hora de transmitir los mensajes, porque, por ejemplo, en nuestra escuela, pues hemos decidido que los mensajes que damos aquí sean totalmente puros, como lo dice aquí, sin añadir cosas de afuera ni ideas entremezcladas, sin mezclas y sin añadir nada. Si ponemos algún ejemplo del mundo, es para aclarar algunas ideas del libro o del curso, pero nunca mezclamos con lo de afuera. Por eso solo puede dar resultado cuando se ha hecho bien el proceso de sanación, lo cual incluye que solo bueno puede dar resultado. Párrafo 9. Este curso ofrece un marco de enseñanza muy claro y muy simple, y te provee de un guía que te dice lo que debes hacer. Si le obedeces, verás que lo que él te dice es lo que da resultado. Los resultados que se derivan de seguir su dirección son más convincentes que sus palabras. Te demostrarán que las palabras son ciertas. Siguiendo el guía adecuado, aprenderás la más simple de todas las lecciones,
Por sus frutos los conoceréis, y ellos se conocerán a sí mismos. Bueno, este párrafo se puede resumir simplemente en que este curso hay que seguirlo con unas direcciones que, si la cumplimos al pie de la letra y confiamos plenamente en el Espíritu Santo, recogeremos los resultados de nuestras acciones y de sanar mente. Y solo puede darse un resultado. Porque si realmente no seguimos al pie de la letra, es porque nosotros hemos decidido dar vueltas. Entonces no te quejes si no recoges los resultados que esperas. Muchas personas mezclarán conceptos, fundarán religiones, escuelas y grupos, y mezclarán teorías, tendencias y modas. Y muchos más ejemplos, ¿no? Y al final eso no da resultado. Parece que tiene mucho valor durante ese tiempo, y cuando se acabe ese tiempo, como una fresa que tiene fecha de caducidad, pues lo mismo con esas tendencias y esas modas. Lo que sí es vigente son las ideas de este curso, y si se sigue al pie de la letra, recogeremos esos efectos que seguirán vigentes de aquí a 5.000 años. Porque estas palabras son palabras eternas. Y aún así, son solo palabras. Practicar, y esas palabras al final se convierten en hechos. Nosotros, como practicamos esas palabras, podemos decirlo con certeza que funciona. Pero para que vosotros lo comprobéis, hay que ponerlo en práctica. De ahí esta frase: por sus frutos los conoceréis, y ellos se conocerán a sí mismos. Porque al final, los hechos, por ejemplo, cuando una persona antes no sentía paz, veía ataque, y ahora se le presenta la misma situación, y sin embargo, como ha practicado esas ideas y esos hechos, lo ve de otra forma, que ve que no tiene sentido y es totalmente neutro para él, eso explica la frase: por sus frutos los conoceréis. No estás viendo palabras, estás viendo hechos, porque esa persona lo ha practicado. Y al final, y ellos se conocerán a sí mismos, eso significa que cuando el sanador o el que enseña se lo ofrece a los demás para que también lo prueben, también se lo está enseñando a sí mismo. Y acaba conociéndose a sí mismo.